Hola chicos, en este video vamos a comenzar a ver cómo codificar nuestras bases de datos. Para empezar, vamos a checar cómo está configurado nuestro motor de base de datos. Lo primero que vamos a ver son las dos partes principales de las que consta nuestro motor de base de datos. La primera parte es el DDL o también conocido como lenguaje de definición de datos. Este lenguaje de definición de datos lo que va a hacer es que me va a permitir crear toda la estructura y todos los objetos necesarios para mi base de datos. Si yo hago la comparativa con una casa, sería como construir todas las paredes, los pisos, los techos, las ventanas, etcétera. ¿Sale? Entonces, con esta parte del lenguaje de la base de datos, voy a construir estos objetos a través de 4 instrucciones principales, que son la instrucción create, la instrucción drop, la instrucción alter y la instrucción show. La instrucción create me va a permitir crear un objeto de mi base de datos. La instrucción drop me va a permitir borrar o eliminar un objeto de mi base de datos. La instrucción alter me va a permitir modificarla y la instrucción show me va a permitir mostrar los objetos de mi base de datos. El segundo elemento del que está conformado mi motor de base de datos va a ser el DML. El DML es el lenguaje de manipulación de datos. Que esto es todos los datos que ya están dentro de mi base de datos. ¿Cómo los voy a poder manipular y administrar? Siguiendo con esta comparativa con una casa, pues ya estos datos sería todo lo que yo tengo dentro de mi casa, como son los muebles, las sillas, las bancas, las camas, las televisiones, etcétera. Todo lo que está dentro, ¿cómo lo voy a administrar? Para poderlo administrar, igualmente voy a tener 4 instrucciones, que son las instrucciones insert, que me va a servir para ingresar datos, la instrucción delete, que me va a servir para borrar datos, la instrucción update, que me va a servir para modificar datos, y por último la instrucción select, que me va a servir para consultar datos. En este video nos vamos a enfocar a ver lo que es el lenguaje de definición de datos. Vamos a ver las instrucciones create, drop, alter y show. Bien, comencemos. Vamos a realizar el siguiente ejemplo, que me dice, se quiere tener la información sobre municipios, viviendas y personas. Cada persona solo puede habitar en una vivienda, pero puede ser propietaria de más de una. También nos interesa la interrelación de las personas con su cabeza de familia. Ok, lo primero que yo tengo que hacer es crear mi diagrama. Y basado en ese diagrama, yo voy a tener que comenzar a construir mi base de datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues es crear mi base de datos. Para crear mi base de datos, voy a utilizar la sentencia create. Después de la sentencia create, le tengo que decir qué objeto de base de datos quiero crear. En este caso quiero crear una base de datos. Entonces el objeto sería database. Y tengo que indicar el nombre de la base de datos. A mi base de datos le voy a llamar viviendas. Yo voy a seleccionar mi código y voy a presionar este iconito que tiene como un rayo. Le doy clic y va a ejecutar la sentencia que yo acabo de escribir. ¿Cómo sé que la ejecutó? Bueno, primero
porque aquí abajo me muestra este iconito verde con la instrucción que yo le di y me dice que se ejecutó correctamente. Segundo, aquí tengo mi campo de esquema. Dependiendo de la versión que yo tenga, en mi caso aparece aquí en la parte superior. Me aparecen dos botones. Por default me aparece la vista de administración, pero yo le puedo dar clic aquí en el botoncito de esquema y me muestra mis bases de datos. Y le doy aquí a actualizar y ya me muestra mi vivienda, mi base de datos viviendas. En algunas otras versiones, en lugar de aparecer aquí arriba, les va a aparecer en esta sección de abajo. Ya dependerá de la versión. Ok, ya creé mi base de datos. Para yo continuar creando en los siguientes objetos, tengo que primero indicarle a mi manejador que utilice esta base de datos. Eso lo voy a hacer mediante el comando use y el nombre de la base de datos que quiero utilizar. Entonces sería use viviendas. Y vuelvo a seleccionar mi código y le doy en el rayito. Y me dice que ya está utilizando la base de datos viviendas. Lo siguiente sería crear mis tablas. Para crear una tabla voy a utilizar el comando create, indico el tipo de objeto que quiero crear, que en este caso sería table, y el nombre de mi tabla. En este caso voy a crear primero la tabla municipios. Aquí hay algo muy importante. Nosotros nos tenemos que basar en nuestro diagrama. ¿Por qué? Porque hay un orden en el que tenemos que ir creando nuestras tablas. ¿Cuál va a ser ese orden? En nuestro diagrama entidad-relación tenemos nuestra cardinalidad. Si recuerdan, hay tres tipos de cardinalidad. La cardinalidad 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Entonces, cuando nosotros creamos nuestra base de datos, tenemos que empezar por las entidades cuya cardinalidad tiene un 1. Sobre todo porque cuando creemos las entidades que tienen la cardinalidad n, vamos a requerir hacer referencia a la otra tabla por las llaves foráneas. Por eso es importante que siempre creemos primero las entidades con cardinalidad 1. Entonces vamos a empezar con esta de municipios. Yo voy a abrir paréntesis y dentro de los paréntesis voy a poner los campos que quiero que tenga esa tabla y voy a poner un punto y coma. Esta tabla municipios quiero que tenga dos campos. El primer campo va a ser el campo que se va a llamar clave y tengo que indicar el tipo de dato. En este caso va a ser entero. Y voy a poner una coma para escribir mi siguiente campo. El siguiente campo va a ser el campo nombre, que va a ser de tipo varchar. Y el tipo de dato varchar le tengo que indicar cuántos caracteres es el máximo que puede aceptar. Entonces, en este caso, el nombre de municipio yo le voy a decir que acepte 25 caracteres. Y como ya es el último campo, aquí ya no le pongo coma. ¿Ok? Y ojo, cierro mi paréntesis y al final lleva mi punto y coma. Con esto yo puedo ejecutar mi código, lo selecciono y doy clic nuevamente en el rayito. Si checan, me marca en verde mi instrucción, lo cual me indica que se ejecutó correctamente. Y puedo venirme aquí, le doy a actualizar y aquí en tablas ya me aparece mi tabla municipios. Muy bien, vamos con la siguiente tabla, que sería la tabla de viviendas. Perdón, no va a ser mi tabla de viviendas. Mi tabla de viviendas también tiene una relación de 1 a n con personas. Por lo tanto, necesito primero crear la tabla personas.
create table personas y abro paréntesis y punto y coma al final. Y voy a crear sus atributos, que sería clave de tipo entero. Algo que también puedo indicarle a los campos es si yo quiero permitir que acepte valores nulos o no quiero permitir que acepte valores nulos. Eso lo voy a hacer a través de la restricción not null. Con eso le estoy diciendo que no acepta valores nulos. Y siempre en las claves primarias que creemos hay que ponerle ese atributo de not null. Ok, coma. Vamos al siguiente atributo, que es el atributo edad, que también sería de tipo entero. Luego vamos a tener un atributo que se va a llamar habita, para indicar la vivienda en donde él habita, que va a ser de tipo entero. Y por último vamos a tener el campo cabeza familia, que va a ser de tipo entero y que hace referencia a otra tabla. Aquí, al ser el último campo, ya no lleva la coma. Sin embargo, si se fijan, aquí yo estoy haciendo referencia a otra tabla que se llama cabeza de familia, la cual aún no he creado. Por lo tanto, antes de ejecutar esta, como esta va a hacer referencia, tengo que crearla primero. Entonces, create table cabeza familia. Y vamos a poner los campos, que serían clave de tipo entero, y como va a ser mi llave primaria le indico not null, coma, y va a tener otro atributo que va a ser el nombre, que este va a ser de tipo varchar, y este va a aceptar hasta 50 caracteres. Y aquí al final mi punto y coma. Ok, entonces ahora sí puedo crear la tabla cabeza de familia. Lo ejecutamos. Ya me indicó que se ejecutó correctamente. Y ahora sí puedo ejecutar la tabla personas. Bien, ya tengo 3 de mis tablas. Me falta la última tabla, que es la de viviendas. Le decimos create table viviendas. Y ponemos sus atributos, que va a ser clave de tipo entero y que no va a aceptar nulos. Va a tener un atributo que es colonia, que va a ser de tipo varchar, también de 50 caracteres. Acá arriba me faltó la coma, también coma. Vamos a poner el número, que va a ser de tipo entero. El municipio al que pertenece, que va a hacer referencia a la tabla municipios. Por lo tanto, como va a ser llave foránea, las llaves foráneas tienen que coincidir el tipo de dato con la llave primaria con la que lo voy a relacionar, que en este caso sería clave, que está marcado de tipo int. Entonces tiene que coincidir el mismo tipo de dato. Y también la vivienda pues va a tener un dueño. En el caso de México tenemos la letra ñ, y también tenemos algunos otros caracteres como las letras acentuadas. Nuestras bases de datos no aceptan estos caracteres, por lo tanto yo no puedo poner la letra ñ, pero puedo ponerle
simplemente una n. Y como también va a ser una llave foránea, será de tipo entero. Y como es el último atributo, ya no lleva coma. Con esto puedo crear ya mi tabla viviendas. Si yo actualizo aquí, ya tengo mis 4 tablas creadas. Sin embargo, algo que deben de tener todas las tablas es que siempre deben de tener una llave primaria y ahorita no las hemos creado. Vamos a ver 2 formas de crear las llaves primarias. La primera, que es una forma un poquito más larga, que es a través de modificar mi tabla, y ahorita más adelante vamos a ver una forma más sencilla, que es desde el momento que yo creo mi tabla, en ese momento pueda yo crear mi llave primaria y mis llaves foráneas. Vamos a la primera forma, que es creándola a través de una sentencia alter. Entonces yo le voy a decir alter, indico el objeto que quiero modificar, que es una tabla, y la tabla es la tabla de municipios. Ok. Y luego le voy a decir que lo que quiero es agregarle un primary key o llave primaria y le indico cuál es el campo que va a ser la llave primaria. En este caso sería, entre paréntesis, clave. ¿Ok? Y pongo punto y coma para terminar mi instrucción. Si yo la ejecuto, o cómo voy a saber que me va a crear mi llave primaria, me voy a ir aquí a mi tabla municipios y aquí tiene la opción de índices. Si checan, no me aparece la flechita, porque en este momento no hay ningún índice, que sería mi llave primaria. Vamos a ejecutarla, seleccionamos, damos clic en el rayito y ya me la creó. Si yo le doy a actualizar, me voy a índices y aquí ya me marca que está mi llave primaria. Entonces voy a hacer exactamente esto mismo con todas mis tablas para crear sus llaves primarias. Sería alter, table, cabeza, familia, add, primary key y va a ser la clave. Seleccionamos y ejecutamos. Y me marca que está correcto. Vamos al siguiente. Sería alter, table, personas, add, primary key y sería el campo también clave y punto y coma. Seleccionamos, ejecutamos y ya se ejecutó correctamente. Vamos con la última tabla que sería viviendas, alter, table, viviendas y va a ser el campo clave, la llave primaria, perdón, aquí me faltó el add, primary key y el campo que quiero que sea la clave primaria, que va a ser clave. Seleccionamos, ejecutamos y se ejecutó correctamente. Con esto o con esta instrucción yo voy a crear mis llaves primarias. Ahora me falta crear mis llaves foráneas. Por ejemplo, aquí persona tiene una llave foránea que es cabeza de familia. Para crear mi llave foránea tengo que crear una restricción o constraint. Tenemos varios tipos de constraint dentro de las bases de datos. Ahorita vamos a ver específicamente el constraint, que es la llave foránea. Para hacerlo, yo tengo que igual poner la instrucción alter table e indicar la tabla
que quiero cambiar. En este caso sería personas. Y aquí lo que yo quiero agregar primero va a ser un constraint. Y ese constraint yo tengo que ponerle un nombre. Se acostumbra a ponerle el prefijo FK de foreign key y algún nombre. Normalmente ese nombre hace referencia a la tabla con la que está relacionada. Por ejemplo, en este caso, no es municipios, es con cabeza, familia. Y ahora sí le digo qué tipo de restricción es la que quiero crear. En este caso quiero crear una llave foránea, por lo tanto será foreign key y entre paréntesis le voy a dar o le voy a indicar cuál campo es el que quiero que sea la llave foránea. En este caso va a ser cabeza, familia. Y le voy a indicar que ese campo va a hacer referencias a una tabla, que es la tabla cabeza familia. Perdón, ¿sí? ¿Es cabeza o cabezas? Es cabeza, en singular. Cabeza familia. Entonces yo le estoy haciendo referencia a esta tabla, que es cabeza familia. Pero aparte de indicarle a qué tabla hago referencia, tengo que indicarle también el campo que es la llave primaria. En este caso, clave. Y entre paréntesis voy a poner ese valor, clave. Y pongo punto y coma para finalizar mi instrucción. Bien, con esto, si yo lo ejecuto, voy a crear mi llave foránea. ¿Cómo voy a saber que se crearon? Bueno, me voy a ir aquí, le voy a dar clic a personas, me voy a foreign key y si checan, no tengo nada. Vamos a esta parte, seleccionamos, ejecutamos y vamos a actualizar. Y aquí ya me indica que ya tengo una llave foránea llamada FK cabeza familia. Si me voy a la siguiente tabla, en esta tabla tengo dos llaves foráneas, el campo municipio y el campo dueno. Entonces vamos a crear sus llaves foráneas, o sea, alter, table, viviendas, y le voy a decir que agregue un constraint que se va a llamar fk-municipios le indico que es una llave foránea, foreign key, el campo con que se va a relacionar, que es el campo municipio, references a la tabla, en este caso es a la tabla municipios, y con su campo clave. Es lo que voy a vincular o ponerle llave foránea a mi campo municipio que va a hacer referencia a la tabla municipios en su campo clave. Y también tengo el atributo dueno, que también va a ser una llave foránea. Entonces igual sería alter table viviendas y le voy a decir que me agregue otro constraint y este se va a llamar FK dueno. Le digo que es un foreign key. Indico el campo con el que se va a relacionar, que es dueno.
y le digo que haga referencia a la tabla personas en su campo clave. Perfecto. Ya tengo mis dos restricciones. Entonces las selecciono y las ejecuto. Si me voy por acá a viviendas, columnas, aquí me aparecen ya todos mis campos. Y si me voy a llaves foráneas, creo que no he actualizado. Si checan, no seleccioné correctamente. Me faltó seleccionar la letra A, por lo tanto acá me marcó un error. No se ejecutaron. Vuelvo a seleccionar. Ok, ahora sí. Ahora sí ya se ejecutaron. Actualizo. Y aquí ya me dice que ya tengo mi llave foránea dueno y mi llave foránea municipios. Ok, con esto completo la creación de mi base de datos con el primer método, que fue primero creando las tablas, luego creando las llaves primarias y por último creando las llaves foráneas. Pero como les decía, hay un método en el que yo puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿sale? Entonces vamos a este segundo método. Si yo intento crear una nueva base de datos que se llame viviendas, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque ya existe esa base de datos viviendas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar, bueno, no lo vamos a borrar, vamos a reutilizar este código, pero para eliminar mi base de datos, vamos a utilizar el comando drop. El comando drop yo le tengo que indicar qué objeto quiero eliminar. En este caso va a ser un objeto database o un objeto base de datos. Y le tengo que indicar cuál es la base de datos que voy a borrar, que en este caso sería viviendas. Si yo lo selecciono, le doy a ejecutar, ya me borró toda mi base de datos. Hay que tener mucho cuidado con este comando, porque si yo no tengo respaldada mi base de datos, ni tengo respaldados mis datos, entonces se me va a borrar todo y no hay forma de recuperar datos una vez que se borró una base de datos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Ok. Entonces vamos ahora sí a la segunda manera de crear nuestros objetos, que sería mi base de datos y mis tablas, creando llaves primarias y llaves foráneas al momento de crear mis tablas. Entonces nos regresamos al código y pues lo primero va a ser crear mi base de datos. Eso sigue igual. Ya creé mi base de datos. Ahora le digo que utilice esa base de datos y vamos a crear la tabla. Para crear mi tabla, aquí yo le tengo que poner a mi llave primaria que sea un valor not null y con la palabra reservada primary key yo le voy a indicar que este campo va a ser la llave primaria. Por lo tanto, al momento de crear la tabla, automáticamente crea su llave primaria. Ejecutamos y ya me indica que se ejecutó bien. Actualizamos y acá tengo nuevamente mi tabla municipios. Ok, aquí ya no es necesario utilizar este alter porque ya creamos nuestra llave primaria desde aquí arriba. Ok, la siguiente tabla es la de cabeza de familia, que también solamente tiene la llave primaria. Aquí ya tengo el not null, por lo tanto lo único que me falta agregarle es el primary
key. Perfecto. Selecciono y ejecuto. Igual aquí ya no necesito el alter para crear mi mi llave primaria. Vamos a la siguiente, que es la tabla personas. Aquí en esta tabla personas tengo una llave primaria, pero también tengo una llave foránea. Vamos a crear ambas desde la creación de la tabla. Pues aquí me va a faltar agregarle la palabra reservada, primary key, y acá para crear la llave foránea pongo el campo, el tipo, y va a llevar la palabra references. Como en el código anterior, tengo que indicar a qué tabla hago referencias, que en este caso sería la tabla cabeza, familia, y tengo que indicar el campo al que va a hacer referencia, que es el campo clave. Entonces, como ven, aquí ya indiqué que cree la llave primaria y con esto le indico que cree la llave foránea. Seleccionamos, ejecutamos y ya se ejecutó correctamente la creación de mi tabla personas. Si yo actualizo acá, ya me aparece mi tabla personas. Aquí está mi tabla personas con las columnas que yo le indiqué. Y en este caso yo no puedo revisar la llave foránea. Aunque ya se creó, no la puedo revisar. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo una creación de un objeto anónimo, es decir, sin nombre. ¿Sale? Si recuerdan, en la otra forma sí tenía que ponerle un nombre, que era el prefijo fk- más el nombre de la llave foránea. Aquí no necesito ese nombre, por lo tanto es una referencia anónima y por lo tanto no me aparece aquí en mi visor. Vamos a la siguiente. Esto ya no necesito los alter ni para agregar la llave primaria ni para agregar mi constraint. Y vamos a nuestra última tabla, que tiene dos llaves foráneas, que es el municipio y dueno. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es primero mi llave primaria, primary key, y luego mis llaves foráneas, que sería references, municipios en su campo, clave, y dueño va a hacer referencia a la tabla personas, igualmente en su campo clave. Y listo. Selecciono y ejecuto. Y con eso ya me creo también mi tabla de viviendas. Personas. Aquí está viviendas. Con sus columnas. Y igual quedamos que aquí las llaves foráneas no se van a ver porque las referencias son anónimas. Y también ya no voy a requerir esta parte. ¿Ok? Aquí algo se me fue. Muy bien. Perfecto. En la descripción del video les voy a dejar el código, pero el código último que hicimos, de la forma integrada para crear llaves primarias y llaves foráneas. Es muy importante conocer ambas formas de creación de llaves primarias y foráneas. ¿Por qué?
Va a haber algunos casos especiales, por ejemplo, cuando yo tengo una llave foránea que hace referencia a sí mismo o a la misma tabla, no lo puedo crear la referencia en él al mismo momento. Entonces, en ese caso, la llave foránea tengo que crearla a través de una instrucción alter. ¿Ok? Para terminar este video vamos a ver una última instrucción, que es una instrucción para poder visualizar las bases de datos que tengo en mi administrador de base de datos. Para eso voy a utilizar la palabra reservada show y el objeto que quiero ver, que sería database. Database. Perdón, es en plural, databases. Si yo lo selecciono y lo ejecuto, aquí ya me muestra una tablita donde me dice las bases de datos que yo ya tengo creadas. Esta es la base de datos que creé y estas 4 son bases de datos que ya tiene creadas de forma predeterminada MySQL. Ok, hasta aquí vamos a dejar este video. Para el siguiente vamos a ver lo que es el lenguaje de manipulación de datos. Hasta luego.